si usted es mamá, seguramente en la puerta recibió un regalito, un recuerdito que tiene que ver con el tema en esta mañana, que es señal de fe y rendición. Dicen por ahí que la vida está llena de momentos, y es cierto. A veces momentos cortos y momentos que los sentimos eternos. Cuando todo suele estar en calma o cuando de repente todo parece derrumbarse o temblar, como los temblores que estamos acostumbrados a tener aquí en Guayaquil, ¿ve? La verdad, ya estamos acostumbraditos. También hay momentos que nos invitan o debemos o nos dan señales claras de cerrar ciclos, voltear página. Y de no hacerlo, estamos siempre pensando o diciendo en nuestro corazón, necesito dar el viraje a la página. A veces decidimos hacerlo, pero no garantiza el desear hacerlo, decidir hacerlo, que sepamos hacerlo bien. Podemos intentarlo, pero a veces estamos faltos de recursos. Es allí, en esos momentos, cuando un sacudón en nuestra vida puede convertirse en una oportunidad para dar un giro en ella. Y en ese giro no solamente cambiar nuestra vida y nuestro futuro, sino también con ellos llevar a nuestra familia. Por eso en esta mañana el tema es la señal de fe y redención. Y quiero ir y desempacar esta enseñanza, esta prédica, esta charla a la luz de un personaje, y todo está descrito en la Biblia. La historia que vamos a considerar hoy es la historia de Rahab. Para quien no ha escuchado nunca ese nombre, quizás usted está visitándonos por primera vez o no lo encontró en toda su lectura de la Biblia. ¿Quién es Rahab? Le daré algunas respuestas. La Biblia registra que Rahab es la madre de Booz, un hombre que según el texto sagrado se define como intachable, justo y quien modeló en el Antiguo Testamento la redención. También la mencionan como la esposa de Salmón, príncipe de Judá, es decir, de la línea real. Fue también una de las 4 mujeres que se mencionan de manera muy privilegiada en la genealogía de Jesús de Mateo capítulo 1. También integra la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Y me falta un dato. En un tramo de su vida fue prostituta. ¿Qué la llevó a Rahab a ser prostituta? No nos atañe, no está revelado en la Biblia y no es el enfoque de esta mañana. Hebreos 11:31 menciona de Rahab lo que nos concierne. Fue por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Los pongo en contexto, algo de esto cantamos. Estaba el pueblo de Israel con la promesa de tener la tierra prometida, de conquistarla, y llegan a la ciudad de Jericó y está rodeada de muros. Aquí tengo un fragmento del muro de Jericó. Y tenía el pueblo de Israel que darle vuelta a la ciudad por 7 días y estuvieron haciéndolo. Y en la estrategia militar, Josué había enviado 2 espías para tener una idea de lo que tendrían que ejecutar el día de la gran batalla. Pero dice la escritura que Rahab a estos espías los recibió en paz. La pregunta es, si estos espías venían a destruir Jericó, ¿por qué ella los recibió y todavía los recibió en paz? ¿Por qué no los delató? ¿Por qué no se enfrentó? ¿Por qué los recibió en paz? Bueno, el capítulo 2 de Josué nos deja ver, versículo 9. Rahab le dice a ellos: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto responde a la pregunta: ¿por qué ella los recibió en paz?
y confirma Rahab que lo que movió su corazón a recibirlos en paz es que ella oyó del Dios de ellos. Y confirma lo que dice Romanos, que la fe viene por el oír. ¿Está conmigo? Cuando comenzamos a escuchar de Dios, los milagros de Dios, la respuesta de Dios a las oraciones, a las peticiones, comenzamos a acrecentar nuestra fe. Y Rahab dice, me encanta cómo lo define la escritura, que es tan exquisito en dejar ver los detalles. Ella dice, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. Aquí a nadie le queda valor para pelear contra ustedes porque hemos oído. Ahora, es interesante que Rahab, teniendo ese enfoque ocupacional que tenía, haya dispuesto su corazón no solamente a oír de Dios, a creer en ese Dios, a temer a ese Dios, sino que también a confiar en lo que Él podía hacer. Ella estableció una diferencia. Se tomó de ese Dios del que había escuchado. Y por eso en esta mañana yo le quiero decir a usted que algo que nos deja la Biblia ver claramente es que necesitamos reconocer la oportunidad para acercarnos a Dios y tomarla. Cuando vemos una oportunidad como ella la vio, ella la tomó. Ella los recibió en paz porque todo lo que había oído le había hecho creer en ese Dios y pensó que ellos eran un puente y un canal para tomarse de algo de ese Dios que salva. Algo que me llama también la atención de Rahab en este relato es que al decir que era prostituta, ya me deja ver claramente a mí que estaba marcada de heridas. ¿Está conmigo? Ella estaba a cargo de su familia. Y la petición que ella hace es en función de ella y de su familia. Y me impresiona cómo una persona herida, quizás por los problemas de su vida y con su familia, no se resiste a amar y a cuidar. Ella sigue pensando en su familia. Ella no pidió salvación para ella, ella pide para su familia. Entonces no dejemos que nuestras heridas nos ganen. Decidamos seguir cuidando y seguir amando a nuestra familia. La mayoría de las heridas a veces subyacen en el seno familiar, pero hay que tomar una decisión de sanar, de amar y cuidar a pesar de todo. Dice la escritura que en el verso 12 que ella dijo, ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia. Ya les di mi ayuda, denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre, la de mi madre, mis hermanos, mis hermanas y sus familias. Las hermanas y hermanos tenían familias. Ella estaba abrazando a la familia de sus padres y pidió por ellos. Necesitamos seguir manteniéndonos en la brecha, intercediendo por nuestra familia y pidiendo al Señor con todo su corazón que el Señor los visite y los bendiga y los salve, porque Dios es un Dios de familia. Las dos cosas que vemos en Rahab es que ella primeramente tomó la oportunidad de acercarse a Dios, no dejó que sus heridas le ganen y tercero, se dejó guiar. A veces queremos tomar la oportunidad para acercarnos a Dios, pero nos cuesta mucho dejarnos guiar. Y por eso el recuerdo en esta mañana y el tema es señal de fe y rendición. Dice la escritura que los hombres le dijeron en respuesta a la petición de ella, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues, ¿qué cosa? Las siguientes instrucciones. Repita conmigo, instrucciones. Dios nos da instrucciones en su palabra. Cuando entremos a esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de casa. Acepto las condiciones, respondió ella en el verso 21. Entonces Rahab los despidió y los dejó la cuerda escarlata colgado de la ventana. Ahora, ella pidió algo, le fue prometido, pero había una condición. Tenía que seguir las instrucciones, colgar una cuerda escarlata en su ventana. Esta ventana es más bonita que la que tenía Rahab.
Sí, sí la ve, está linda, el equipo ha hecho un excelente trabajo. Y ahí está, yo creo que nuestra ventana es más bonita definitivamente y aún hasta la cuerda. Pero ellos le dijeron, cuelga una cuerda escarlata, será señal. Y ella lo hizo. Ella colocó esta cuerda escarlata que representaba para ella y desde ella el escuchar y el obedecer las instrucciones, aunque no estaba segura, aunque quizás no confiaba del todo, pero ella hizo su parte. ¿Está conmigo? Es necesario hacer nuestra parte del compromiso. Es necesario comprometernos con el Señor. Ahora, más que en la cuerda, usted recibió este recuerdito. Escúcheme lo que le voy a decir. Más que la cinta roja, el cordón rojo no era lo que le iba a salvar, sino lo que ello representaba. Cuidado, usted va a coger esta cuerda, la va a desarmar y se la va a envolver a su bebé. Cuidado, va a colgar esto en la puerta de su casa pensando que esta va a ser una señal simbólica para ahuyentar los malos espíritus. No, esto es nada más un recuerdo, la verdad, del tema de hoy. La fe de Rahab no estaba puesta en el cordón. Eso simbolizaba la fe que ella tenía y la esperanza en que los otros iban a cumplir su promesa. Y para los espías simbolizaba el recordatorio que tenían que entrar a esa casa y salvar a todos. ¿Está conmigo? Es un recordatorio. Ahora, hablemos del simbolismo. La Biblia dice en Éxodo que ya hubo una idea previa a esto, ¿no recuerdan? Estaba el pueblo de Israel en Egipto y el Señor había prometido liberación y la última plaga consistía en que los primogénitos de los egipcios iban a morir, pero el pueblo de Israel tenía que seguir las instrucciones para que en esta sentencia de juicio ellos puedan ser libres, puedan salir ilesos. Y el Señor dice que les dijo, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo, no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. ¿Recuerden qué cosa? Estas instrucciones son una ley perpetua entre ustedes y sus descendientes. Deberán obedecer para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor ha prometido darles, Jericó, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Ahí está el primer momento, ¿no? El Señor da instrucciones que la sangre del cordero la coloquen sobre los dinteles de la puerta y los marcos. Y cuando venía una destrucción ya para el pueblo de Egipto, la 10ª plaga de que sus hijos primogénitos morirían, la Escritura dice que al obedecer eso, el ángel de la muerte pasó de largo, es decir, las casas se preservaron. Y yo creo que les fue transmitido, porque esta es la segunda generación de los espías, los primeros ya habían muerto en el desierto, les fue transmitido, creo que ellos quizás no se acordaban, eran chiquitos los dos espías o quizás no habían nacido, pero la transmisión había sido tan eficaz que cuando ella pidió esto, a ellos se les ocurrió poner una señal roja también. Porque mi papá o mi abuelo me contó que cuando estaban en Egipto hubo una señal roja, era la sangre del cordero en la puerta. Colócate este cordón rojo. Miren lo importante en la transmisión. Era el simbolismo, la fe puesta en el Dios Salvador. Cuando nosotros colocamos nuestra fe en el Señor, la destrucción pasa de largo de nuestras vidas. Rahab obedeció. Ahí está el cordón rojo. Para los espías, y lo mencioné hace un momento, el cordón rojo significaba, o por lo menos era un recordatorio. Si entraban en la batalla, ¿no? Se podían olvidar, confundir por estar matando a la gente. Era un recordatorio para los espías. Para Rahab era una muestra de su fe en Dios. Sin embargo, lo más difícil no fue colocar el cinto rojo. Eso fue lo más fácil, porque sencillamente era un simbolismo. Lo más difícil fue esperar y confiar. ¿A cuánto nos gusta esperar?
Imagínense, yo me puedo imaginar, ¿no? Ella escuchando, la gente marchando alrededor de, quiero hacer más ruido pero no lo logro, marchando alrededor de Jericó, escuchando, ¿no? Las pisadas de todos los israelitas, escuchando quizás los cantos que elevaban, ¿no? Y han decir, todo el mundo diciendo están locos, piensan que nos van a destruir a punta de canto, y pasa que sí, que la alabanza es tan poderosa que rompe toda cadena y derrumba toda muralla. Entonces yo puedo imaginar a ella escuchando todos estos ruidos del pueblo de Dios que amenazaban, ¿no? Esta ciudad, esta muralla, y sin embargo sintiendo, ¿cuántos salen corriendo con los temblores que vimos en nuestro lindo Guayaquil, verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Que unos tienen una velocidad de Speedy González y van las escaleras de un salto. Pero ella sintiendo que quizás todo estaba resquebrajándose allí. No me muevo de aquí, nadie se mueve de aquí hasta que nos vengan a rescatar, porque hay un rescate. Cuando pones tu vida en las manos de Dios, Dios busca la manera y la encuentra para rescatarte. Ahí estaba ella esperando. Y lo más difícil, a más de la espera propia, porque oiga cómo nos cuesta esperar, ¿verdad? Peor a los que nacimos con velocidad incluida, nos cuesta esperar. Pero más difícil es llevar a toda una familia a esperar. Usted puede imaginar al padre y a la madre y a sus hermanos y a sus cuñados diciendo, oye, si van a venir, ¿estás segura? ¿Y por qué mejor nosotros no nos defendemos? ¿Por qué mejor no salimos? ¿Por qué no buscamos una salida? Como siempre nos vienen a asesorar la gente, ¿no? Que dicen, tú estás pasiva y nada más orando, ya crees que vas a suceder las cosas. Haz esto, hazlo de aquí, habla con alguien, llámalo, sobórdale, pásale un billetito, ¿no? Entonces están ahí los buenos consejeros siempre. Pero enseñar, no, lo mejor es esperar en Dios. Él es poderoso, no necesita nuestra ayuda. Cuando damos la gloria a Él, Él interviene con poder, mueve cualquier cosa. Necesitamos esforzarnos y mantenernos comprometidos, inspirando a nuestra familia a creer en el mismo Dios que nosotros hemos creído. Y lo tercero es vale esforzarse en mantener esa fe en el Señor. Usted ocúpese de que su fe crezca en el Señor. Siga oyendo la palabra, siga nutriéndose de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Ahora, entre mayor era la dificultad, mayor es el desarrollo de la fe. El simbolismo estaba trazado en la historia con la sangre de los corderos en la puerta. También lo pone Rahab en su ventana, pero el centro del simbolismo representa la salvación en Cristo Jesús. Fue la sangre preciosa de Cristo la que se derramó en la cruz del Calvario. Era un anticipo, era una profecía de que Cristo vendría y moriría en la cruz, y esa sangre sí nos da salvación. Y es la sangre del Cordero en nuestra vida lo que realmente nos da protección, salvación y vida eterna. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ese es el cordón rojo, esa es la sangre que realmente, si está en nuestro corazón, si depositamos la fe en Él, créame hermanos, créame, el mal se puede levantar contra nosotros y lo único que nos protege y nos cubre es la sangre del Cordero. No hay nada que se oponga a la gracia de Dios manifestada para aquel que cree. Miren lo importante que es creer. Creer y obedecer. Ella se salvó por la fe en ese Dios poderoso que había escuchado. Lo había escuchado y lo abrazó. Lo creyó. Ya pensó que ella podía participar de esa gracia. Con esa fe que ella tuvo en ese Dios, cuando el resto estaba con su corazón desmayado, ella decidió creer en ese Dios. Ella se salvó y salvó a su familia, y en medio de sus heridas logró amar y cuidar. Y tercero, fue extranjera al principio, pero luego llegó a pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, miren lo que dice Josué. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Y aquí me quiero quedar un ratito. Usted sabe cómo somos los ecuatorianos, ¿verdad? En una casa de este porte metemos a 100 personas. No importa, hay sitio para todos. Estemos juntitos allí, ¿verdad? Celebramos juntos. Yo me imagino que ella tiene que haber metido a todos los que pudo.
Pero todos los que estaban adentro de esa casa con esa fe allí fueron salvos. Y fueron trasladaron a toda la familia, dice el verso, a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Y me encanta esta parte porque usted lo ve así. Fueron tomados y trasladados de Jericó al campamento cerca de Israel. Miren lo que dice Colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La familia de Rahab fue trasladada de un lugar que tenía sentencia de muerte a un lugar de bendición. Y la Escritura dice que con nosotros el Señor hizo lo mismo. Estábamos en el reino de las tinieblas y nos tomó por la sangre de Cristo y fuimos trasladados al reino de su Hijo. Somos parte del reino de Dios. Eso hace toda la diferencia. Ahora, la Escritura dice que nosotros pedimos al Señor, pero que el Señor no solamente que nos da lo que pedimos, sino que más allá de lo que pedimos y más allá de lo que imaginamos. ¿Cuántos saben eso? Usted le pide una cosita al Señor y el Señor planea más para nosotros. El enemigo más bien nos hace pensar que eso que tú le pides, el Señor no te lo va a dar. Eres muy pecador, eres puerco, tienes el alma embarrada, has hecho tantas cosas mal. Eso no te va a dar el Señor. Eso le dice el enemigo, pero dice la palabra que el Señor nos da mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Ahora, ¿qué es lo que pedía primero Rahab? ¿Qué es lo que pidió Rahab? Ella solamente pidió que no maten ni a ella ni a su familia. Ella pidió su vida. Pero Dios es rico en darnos más. Y el Señor no solamente la trasladó a un lugar cercano de Israel, sino que la hizo parte de su pueblo, ¿no? Y le dio un esposo de su pueblo. Ahora, estoy pensando en el pobre Salmón, porque la Biblia dice que ese fue el esposo de ella. Imagínense, Salmón llega a su casa. Mami, papi, les tengo una noticia, me he enamorado. Ay, mijito, qué lindo. ¿Y quién es la afortunada? Y las madres, ¿no? ¿Quién es? Y yo me imagino en la emoción, ¿no?, de los padres. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Quiero verla, conocerla, y ya hacemos un escáner ahí, ¿verdad? Pero imagínense el boom social que habrá sido. Estoy enamorada de mamá, como decimos, ¿no? Es linda, inteligente, llena de fe. Solamente hay un pequeño detalle. Tiene un pasado medio feíto. Entonces no me imagino qué cara habrá puesto los padres de Salmón cuando dijeron es Rahab. Pero ¿sabe cómo es Dios? A Dios no le interesan las etiquetas sociales. Él cuando tiene misericordia, tiene misericordia. Y coge lo vil del mundo para avergonzar a quien se cree sabio, quien se cree importante. El Señor tiene gracia y misericordia y desborda su gracia y desborda su misericordia. Al punto que nosotros podemos hasta criticar la gracia que Dios manifiesta para con otros. Pero Dios es así. Dios nos ama con todo. Ama nuestro pasado, nuestro presente y prepara nuestro futuro. Ella tuvo un esposo, príncipe del pueblo de Israel, y tuvo un hijo llamado Booz, en el cual ella logró hacer un gran trabajo. Y ahí nos ponemos a pensar, miren lo poderoso que es el Señor. Alguien puede venir traumado y sin Dios trauma a sus hijos. Eso es así. Pero con Dios, usted deja los traumas a un lado y comienza a hablar de la libertad que el Señor hizo. Comienza a transmitir a sus hijos de lo que Dios ha hecho. Y ella logró criar a un hijo justo, un hombre recto que fue conocido como el Redentor en el Antiguo Testamento, Booz, un hombre intachable, venido de ella, quien había entendido que no importa el pasado, importa el Dios de tu vida, quien decides poner tu fe. Ella fue la madre de Booz y finalmente el Señor, que es tan misericordioso, ella solamente pidió su vida y la de su familia. El Señor la hizo parte del pueblo de Israel, le dio un esposo y le dio un hijo. Pero como Dios es extravagante, ¿verdad? Dios da de más, porque así es el Señor. Y yo quiero dejar eso sembrado en su mente y corazón. El Señor tiene planes más allá de lo que nosotros tenemos.
tiene mejores planes y Él es todopoderoso. El Señor la incluyó en 2 listas célebres. La primera, de genealogía de Jesús. Ahí está en Mateo 5, aparece Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Gersón, Ram, Aminadab y Nazón. Versículo 5 del capítulo 1. Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab. Ahí está ese paréntesis divino. Ahí nada más estaban destinados a estar hombres, cultura sumamente machista. Todos hombres, culturalmente era así en Israel. Pero el Señor inserta allí a la mujer y pone el nombre. Su madre fue Rahab. Ahí está la lista mencionada en la genealogía de Jesús. Y la segunda lista exclusivísima es en Hebreos 11. Aparece allí, está la galería de los héroes de la fe. Está Abel desde el principio, está Enoc, está Noé, Abraham, Sara, Jacob, Isaac, Moisés. Y también aparece Rahab. Ahí mencionada en todos los hombres que destacaron por su fe en Dios, que prevalecieron por esa fe puesta en el Dios poderoso. Y ahí está ella. Ella solamente pidió salvar su vida, pero Dios le dio mucho más en la vida presente y en la vida venidera. Dios se encargó que estuviera en la lista de la genealogía y de los héroes de la fe. Lo que Dios nos da trasciende el tiempo. No vamos a estar en este mundo y seguiremos nuestra familia experimentando la bendición del Señor por la fe que nosotros depositamos en Él. Ahí estaba Rahab, escogiendo a Dios con sus luchas personales, pero mire lo importante de la fe. Es un relato hermoso el que hemos visto. Claramente este relato de Rahab y su fe en Dios y su pedido de salvación. Mire que hay que pedir. Alguien me llamó ayer y bueno, me escribió, la sentí muy mal cuando la leí y le dije, ¿te puedo llamar? Y la llamé y oré por ella. Y le dije, yo quiero que tú repitas, Dios, sálvame. Quiero que tú levantes esta oración, Dios, sálvame. Dile, Señor, yo no puedo, solo me puedes salvar tú. Y ella repetía. Le digo, porque cada persona que clama a Dios y le pide salvación, el Señor no se va a hacer esperar. El Señor es un Dios que responde. Y cuando hay un genuino pedido en el corazón de salvación, Él muestra su mano a favor de nosotros. Dios hace milagros, Dios redime las vidas. No importa el pasado, muy sucio, marcado, terrible que hayamos tenido, Dios lo redime. Transforma nuestra vida para poder vivir a partir de su guía y de su presencia de una forma diferente. Pregnado del amor de Dios y de su poder, porque Dios es un Dios de amor y de poder. Él hace milagros en nuestra vida. Nos recuerda la transformación que Dios hace en nosotros. No es una transformación limitada en tiempo. Es una transformación que trasciende a nuestros hijos, que reescribe la historia y que quita toda maldición y la convierte en bendición. Dios es un Dios que cambia la realidad natural y espiritual de cada persona. Y lo tercero es, Dios jamás se avergüenza de nosotros. Jamás se avergüenza de ti. Me encanta el pasaje de Rahab y todo lo que hemos visto. Es que ningún pasaje, ni siquiera el de Santiago, omite el pasado de ella. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ama con nuestro pasado. Nos ama con todo. Nos ama en combo, ¿verdad? Con nuestros errores, con nuestra salvación y con nuestro futuro. El Señor no solamente que nos ama, nos perdona, sino que también nos presume, ¿verdad? Eso es como cuando usted le enseña la foto de su hijo a alguien. Usted dice, mira qué belleza, ¿no? Mira qué lindo mi hijo, inteligente, bellísimo, ¿verdad? Y usted está viendo y usted dice, sí. Porque el que está diciendo de su hijo está cargado de amor y presunción, ¿verdad? Ese es lo máximo. Y yo quiero que usted se vea así. Que cuando el Señor está hablando de usted en los cielos, no está diciendo, mire de dónde lo saqué. Está diciendo, mira a mi hijo. Es una nueva criatura. Todo lo que tengo planeado para él. Está esforzándose. Lo está haciendo bien. Clama a mí y yo estoy con él siempre. El Señor nos presume.
Entonces hoy tenemos una gran oportunidad, hermanos, iglesia y amigos. Identificar. Quizás sentimos que nuestras bases están temblando, están desmoronándose. Quizás un aspecto de la vida de nosotros está hecha a pedazos. Quizás es necesario cerrar ciclos y empezar de nuevo. Y hemos querido empezar de nuevo. Y quizás fue una oración de rap. Quiero terminar esto y empezar otra vez y no sabía cómo. Pero Dios sí sabe cómo. Usted y yo no sabemos cómo empezar de nuevo. No sabemos cómo vivir. No sabemos cómo levantarnos. Pero el Señor sí sabe guiarnos a una vida de bendición y transformación. Entonces, si se está desmoronando algo en su vida, hoy es cuando. Aquí está el mismo Dios. El Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Quizás usted está con heridas. Quizás construidas o levantadas desde el seno familiar. Y aquí hay una gran lección. Todos hemos sido heridos, pero tenemos una preciosa elección que hacer. A pesar de las heridas, elegir amar y cuidar. Poner nuestra confianza en el Señor. Él nos va a ayudar. Y todo lo que permitió el Señor en nuestras vidas de malo, todo va a servir para bien cuando depositamos nuestra confianza en Él. Y quizás, si usted ha intentado todas las cosas, todas las formas de cambiar su vida, pero solo en sus fuerzas, hoy es la oportunidad de hacerlo en el nombre de Jesús y confiando en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. La última mención bíblica, no la última, sino la última que voy a decir yo, pero que está registrada en la Biblia, es la señal más grandiosa del amor de Dios. Ya no es un cinto rojo, sino que la señal es la venida de Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.